Hola de nuevo, colegas de YouTube. Aquí un nuevo video para el blog. Ahora, para ir directo al grano, este video lo quiero dedicar hacia un texto que hoy día ha sufrido una serie de tergiversaciones, bueno, a lo largo de toda la historia, pero con hoy día me refiero a un tipo eh, específico de malversaciones respecto a su contenido, su mensaje, su marco interpretativo. Este libro es la Biblia, uno de los libros pues, más importantes y cruciales en la historia de la humanidad y que, como he dicho a lo largo de su historia, ha sufrido una serie de diversas exégesis que han hecho que la gente haya apartado pues por razones muy concretas de este tipo de dogma, de fe, ya que diversas instituciones, como lo son obviamente la Iglesia, eh, han convertido este hermosísimo libro, un libro que, bueno, posee un valor incalculable en términos literarios, filosóficos, espirituales, etcétera, lo han convertido en un mero dogma que no admite otro tipo de interpretaciones y que debe ser seguido al pie de la letra bajo directrices que, bueno, han montado a partir de ideologías súper anquilosadas y muy, pues, vacías espiritualmente. La Biblia, bueno, es ese conjunto de libros que diversas tradiciones han reunido para, sobre todo, pues, sobre todo en el Primer Testamento, explicar la fundación, pues, el pueblo de Israel. Ah, y en el Segundo Testamento, que es donde más me centraré, bueno, encontramos un tesoro literario, histórico y demás, como pocos yo he leído en mi vida y que de verdad yo pienso que debemos revalorar para poder entender esta obra en toda su amplitud interpretativa. Um, Ahora, hoy día se piensa que la Biblia, bueno, en Facebook y demás plataformas hay un montón de tests y de posts súper pueriles que la presentan como un texto repleto únicamente de odio, de marginación, segregación y que debería ser totalmente aniquilado de la historia de la humanidad, que casi casi deberíamos deshacernos de ella. Creo que esta es una interpretación extremadamente radical que obedece a ciertas directrices políticas e ideológicas que de cierta, por lo mismo de que la Iglesia y otras instituciones han difundido esta doctrina de la que les hablaba tan anquilosada, tan petrificada, bueno, surgieron este tipo de oposiciones radicales que, bueno, buscan deshacerse por completo de este tipo de textos, porque los piensan, como los han vendido también la Iglesia, como un dogma unívoco, petrificado, y que no admite ningún tipo de interrogante ni de interpelación por parte del lector o de quien profesa esa fe. A mí me parece que ambas partes, tanto las de las religiones más radicales como las de los opositores también más extremistas, son muy peligrosas al momento de analizar no solo ese tipo de textos, sino cualquier otro de otra índole. De verdad creo que la Biblia posee un valor discursivo, filosófico, incalculable, que deberíamos reparar hoy día porque nos puede ayudar mucho a entender no solo nuestro pasado, sino muchas cosas de nuestro presente. La Biblia ha sido el venero del que han abrevado infinidad de lumbreras artísticas, científicas, sociales, etcétera. En el ámbito literario del que yo me especializo, bueno, pues el otro día les hablaba de Fyodor Dostoyevsky, El Idiota, pues la Biblia es el venero del que emanó toda la inspiración para su historia y gran parte de sus novelas. Y también una buena, ingente parte de todas sus ideas centrales. Otros autores como Bertolt Brecht poseían un conocimiento extremo de la Biblia, otros de otra, digamos, fe o corriente como Isaac Bashevis Singer, bueno, pues por ser de familias judías ortodoxas, pues poseían conocimientos extremos respecto a, y muy minuciosos respecto a este tipo de textos. Por ende, bueno, podemos ver que la influencia bíblica ha sido pues casi que universal en el mundo occidental y debemos recuperar las partes buenas que nos puede arrojar este libro, este texto tan precioso.
Em, Ahora, yo les presentaré una perspectiva, pues, lo más impersonal, objetiva que se pueda de este texto, si es que tal cosa puede existir en el ámbito literario, eh, sin meter, digamos, más cosas personales o demás, pero obviamente, pues, cada quien puede aportar tanto las cosas buenas como malas. Como les dije, hoy día se piensa que la Biblia es un libro que solo profesa odio, rencor, eh, etcétera, y la gente por esas mismas razones pues se ha apartado de este tipo de textos y ya no los considera ni siquiera para un estudio literario. Se los saltan o simplemente dicen pues eso son nimiedades que no caben en la historia ni de la literatura ni de la humanidad o que no deberían tener cabida porque pues solo profesan eso, ¿no? Odio, rencor, etcétera. Um, Efectivamente, el primer testamento en todas en gran parte de su contenido, tiene ciertas directrices que no podemos tampoco moldear a nuestro gusto. Tiene ciertas directrices que son pues unívocas. Y efectivamente, bueno, también hay que analizarlo bajo una perspectiva un poco más eh, de acuerdo con su tiempo. Cada libro también debe tener esa perspectiva. No debemos caer en anacronismos o ciertas cosas que sí podemos someter textos desde nuestra óptica actual, por supuesto. Pero veamos la Biblia, pues traen como parte de un proceso histórico de cómo la humanidad fue comprendiendo su historia y todo lo que le rodeaba. Así pues, la Biblia nos habla, por ejemplo, de que efectivamente pues no hay cabida para la homosexualidad, eh, cierto tipo de poligamia, porque también hay muchas contradicciones, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Es un libro y un texto que puede ser sometido a crítica, digo, hay algunas cosas en las que son muy estrictos, pero por ejemplo el hecho de que las hijas procrearan descendencia con sus propios padres, pues no parece tener mucha sanción por parte de la Biblia. Hago este pequeño hincapié porque efectivamente es un texto producido, sí, por manos humanas, con mucho... bueno, aquí ya va de acuerdo con la fe de cada quien, eh, pero lo que no podemos evitar analizar es que la pluma humana está inscrita en cada uno de los caracteres que conforman este libro y pues también el error y la fabilidad humana pues está presente en este tipo de textos. Pero bueno, el Primer Testamento, como les decía, sí tiene ese tipo de directrices más unívocas, más cerradas, que no podemos someter a una perspectiva pues más contemporánea, tipo Humberto Eco y su obra abierta, ¿no? En algunos aspectos la Biblia es bastante hermética y no admite pues más exégesis, lo cual tampoco la demerita, sino simplemente pues es parte de su propio tiempo, de su propio desarrollo y de sus marcos interpretativos. Eh, Hay personas que también quieren ver en la Biblia como que o le aplican interpretaciones que pues ya rebasan todo su contenido, que todo su mensaje y ya, digamos, crean una especie de locura interpretativa. Es como decir, no sé, Dostoyevsky era um, feminista, antiespecista, alguna cosa así, que alguna categoría que tenemos ya más cercana a nosotros, pues es un anacronismo muy fuerte y que no aplica a este tipo de obras. Lo mismo para la Biblia, no podemos demeritar su contenido o tacharlo de antemano solo por este tipo de perspectivas que hoy día tenemos. El Primer Testamento, pese a todas estas cosas que he dicho, posee un valor enorme, enorme en cuestión de todo el desarrollo del pueblo de Israel, su fundación, eh, el enorme poder que ejerce la lealtad a lo largo del Primer Testamento. Creo que ese es uno de los ejes centrales de este conjunto de libros primeros que conforman la Biblia. Eh, Porque todo va de acuerdo o todas las circunstancias se desarrollan de acuerdo con cómo es que el pueblo de Israel reacciona a la lealtad que le debe a Dios, a Yahvé. Siempre que el pueblo de Israel, por su misma naturaleza humana, traicionera, pérfida, voluble, inconstante,
siempre que ellos encuentren algún motivo para traicionar a Dios, bueno, pues entonces sucumben ante una calamidad de la que después podrán tener una especie de redención y recobrar el buen camino hacia su propio redentor o su protector, que es Yahvé, que, bueno, establece el pacto desde Abraham, el primer fundador, por así decirlo, el primer padre, que dejó en clara pues toda su lealtad nuevamente al tratar de sacrificar a su propio hijo. Aquello significó pues digamos, a Dios lo dejó así asombrado, me imagino, ¿no? El hecho de decir, vaya, qué fenomenal que alguien me esté profesando este tipo de fe tan fuerte, tan férrea. Eh, entonces desde ahí se desarrolla todo un ciclo, yo lo llamaría hasta épico, porque de verdad es hermoso el desarrollo de todo esto, desde el Génesis, la formación del todo por parte del Todopoderoso, hasta, bueno, ya todos los profetas que anuncian la venida del Redentor, la caída de Jerusalén y del pueblo de Israel, todo el ciclo de episodios que conforman esta saga, yo diría, épica, donde hay de todo, hay eventos sobrenaturales, hay héroes de leyenda maravillosos, como lo son, por ejemplo, personajes ultra infravalorados como Judas Macabeo, que tú le puedes preguntar incluso a alguien que profesa esta religión de Judas Macabeo y te van a decir, bueno, ¿te refieres a quien traicionó a Jesús? No, es un Judas verdaderamente legendario, que una vez que el pueblo de Israel ya no contaba con, digamos, un líder como lo fueron eh, José y su antecesor Moisés, pues entonces caen como en una especie de anarquía y ya no saben cómo organizarse y personajes como Judas Macabeo pues descollaron por esa epicidad enorme que poseían, ¿no? Además, esta parte del Testamento, bueno, el Antiguo Testamento nos narra las relaciones que tuvieron los israelitas con pueblos tan poderosos en aquella época como el griego, los romanos, etcétera, los asirios, por ejemplo, también, lo cual también le confiere a este texto un valor histórico muy, muy grande. Claro, con ciertas imprecisiones, detallitos que se pueden pulir mediante, bueno, las ciencias históricas o la historia propiamente, por supuesto, pero te arrojan una perspectiva totalmente distinta. Al menos yo, como yo crecí debo aclarar, en una familia y en un ambiente católico. Sin embargo, pues siempre te enseñan una versión efectivamente de la Biblia muy, muy cerrada en las escuelas y donde pues no sabes concatenar los hechos. Entonces, una vez que te asomas a la Biblia de principio a fin, se te descubre un mundo totalmente nuevo y descubres que este texto posee una variedad de ideas y de propuestas sencillamente increíbles y que pocos libros se han atrevido a hacer. Es una maravilla, de verdad. Eh, Aparte de toda esta epicidad del Primer Testamento, pues también nos encontramos con pasajes muy memorables, personajes que resultan de verdad eh, apabullantes. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, para mí el hecho de que el pueblo de Israel cayera en manos de Egipto, bueno, se deriva de un hecho muy, muy particular. El hecho de que los hermanos de Josué lo vendieron, bueno, en principio tenían la idea de asesinarlo y después, vamos, lo vendieron cual si fuera mercancía barata para deshacerse de él por ser el predilecto de su padre. Y a partir de eso ellos, bueno, luego tienen que acudir a él, resulta que él es el preferido del faraón, y a partir de esto él les dice, vengan para Egipto, y es una concatenación de hechos, me parece muy particular, donde nuevamente el aspecto de la lealtad juega un papel crucial para entender todos estos fenómenos. Y bueno, luego se desarrolla toda la esclavitud de Israel por parte de Egipto, cómo Dios los libera a partir de pues, sus peticiones y cómo el pueblo de Israel, perdón, de Egipto va sucumbiendo ante las distintas plagas, pasajes que están dotados de una viveza literaria enorme. Y como les digo, que se pueden equiparar a otro ciclo épico como el griego, demás, donde también existen ese tipo de fenómenos supernaturales que le conceden a la narración una particularidad enorme. Te muestran un mundo regido por unas fuerzas que el ser humano apenas si puede entender. Eh, Después de todo esto, bueno, llega pues
el pueblo de Israel, guiado por dos personajes que me resultan maravillosos. Uno es Moisés, el famosísimo, pero el otro que nunca le confieren como la importancia necesaria, pues es su sucesor José, que, bueno, lo suplanta una vez que Moisés comete una ínfima imprudencia ante Dios, y Dios, pues, nuevamente partiendo de este hecho de la lealtad, de la honestidad, de la cercanía espiritual, le dice, tú no verás la tierra prometida por este ínfimo error que cometiste, ¿no? Muchos ven en este tipo de pasajes una injusticia por parte de la figura de Dios y dicen, bueno, pues es un Dios súper cerrado y demás. Creo que hay que asomarse con mucho más detenimiento a este tipo de pasajes porque no es que sea, al menos así como yo lo he visto y a través de comparándolo con otros textos, no creo que sea el Primer Testamento un libro cerrado que solo tienes que tener temor y sojuzgar a los demás y sopesar sus pecados, sino más bien es todo lo contrario. Dios representa la magnificencia propia de la existencia, el camino que has de seguir contigo mismo para no perderte. Y una vez que traicionas ese sendero, te conduce solamente a la destrucción. Porque cada vez que el pueblo de Israel se aleja de la figura de Dios y caen en la idolatría o en otro tipo de actos que los apartan de él, pues sucumben ante un montón de circunstancias de lo más aciagas. Y esto a mí me parece, luego lo expondré en otro video más detalladamente, pero es como un ejemplo acerca de la lealtad hacia ti mismo y hacia los valores que autores posteriores, bueno, mucho más posteriores como Dostoyevsky, denominarían universales, como lo son el entendimiento del otro, la lealtad hacia valores como el amor, la empatía, la constancia con los tuyos. Creo que es una serie de mandamientos, ¿sí? De leyes que resultan inquebrantables hasta cierto punto porque de quebrantarlas llegarías a ser como un Raskolnikov de crimen y castigo. Pretenderías moverte por el mundo sin ningún tipo de moral y sin ningún tipo de ética. ¿Y en qué termina eso? En una anarquía, en una locura interpretativa, incluso así como lo decía después, bueno, siglísimos después, Jacques Derrida, pues caes como en la locura porque piensas que ya todo es válido y que todo tiene, eh, digamos, puedes hacer lo que te plazca. Me estoy yendo a otros extremos, por supuesto, porque muchos me dirán, no, pero también seguir ciegamente las palabras de la Biblia, de esos primeros libros, pues también tiene muchas repercusiones y podemos hacer muchas críticas, efectivamente, es algo que siempre se tiene que tener, un ojo muy crítico con la Biblia, pero a lo que me refiero es también a que no hay que irnos a los otros extremos y pensar que es solamente una especie de leyes unívocas o muy petrificadas que no, que solo te mandan a perjudicar a otros cuando no es así. Um, Ahondando ya en esto y prosiguiendo en lo siguiente, ¿cuál es el valor para mí más importante de la Biblia? El más hermoso de todos, que nos ejemplifica o nos da pasajes que para mí poseen una belleza sin parangón, son el Nuevo Testamento. Y para los creyentes y para los que se aproximan a este texto desde una perspectiva literaria, filosófica, no sé si les haya pasado esto, pero cuando llegan al Segundo Testamento, que bueno, aquí es donde se desata ya, digamos, una especie de cisma, perdón, en la fe o demás, porque los judíos, pues obviamente que profesan otro tipo de fe, no creen en Jesucristo y demás, pero digamos, los que creen en el cristianismo o en la palabra de Cristo, no sé a ustedes si les pasó, pero en este momento yo me sentí como una especie de, como en estas películas de superhéroes, donde arriba ese superhéroe magnífico, ejemplar, precioso, de un valor así universal, llega y empieza a establecer nuevos criterios para entender todo lo que se nos enseñó en el Primer Testamento. Llega Jesucristo, para mí la figura histórica porque hay muchísimos indicios de él eh, en textos romanos y en otro tipo de testimonios,
una figura histórica sin igual de verdad. Creo que ahí sí deberíamos ser imparciales y bueno, independientemente de nuestras creencias, aportarle ese valor espiritual a todo lo que vino a pregonar ese hombre. eh, bueno, desde la perspectiva de los creyentes, pues hijo de Dios, eh, cómo llega en las circunstancias más inesperadas. Porque, por ejemplo, bueno, David, el primer testamento, el rey mandado, el rey, digamos, último, por así decirlo, de Israel, comienza de una forma bastante azarosa y muy caótica con Saúl. Después ocupa su lugar y pues ya posee, digamos, este poder y esta eminencia ante todo el pueblo de Israel. Le sucede Salomón con su legendario templo, sus enseñanzas y su sabiduría desbordada. Pero bueno, digamos, son figuras que se posicionan en un estrato social como más vistoso, más eminente. Ellos, bueno, están incluso en palacios y demás, gobernando y rigiendo a todos desde una postura evidentemente más alta que los demás. En cambio llega Jesucristo, el Hijo de Dios, el anunciado por Elías y por los demás profetas, de acuerdo nuevamente, digo, con la tradición cristiana. Eh, y bueno, se nos presenta y ¿qué sucede? ¿Llega acaso armado con un tropel de caballos preciosos, con joyas y demás, en los alcázares de un castillo hermoso, ostentoso y con una riqueza incalculable? No, llega de la forma más... es aquí donde digo que la Biblia posee un valor literario asombroso, porque después muchos autores se inspirarían, pienso yo, en esta humildad, como lo es, por ejemplo, bueno, hablaré de esto en un momento, pero llega Jesucristo en un pesebre, en las condiciones más paupérrimas, de parte de dos personas de lo más humildes que tienen la tarea de protegerlo y de asegurar que pues, él pueda tener su infancia. No sé, a mí esta parte, aunque ya la conocía desde niño, el examinarla ya desde una perspectiva un poco más profesional, lejos de provocarme algo así como distancia respecto a este texto, porque muchos dirían, no, pues sí, Jesucristo tenía que haber llegado en su, en una riqueza exorbitante y ser poderoso, no sé qué. A mí me conmovió sobremanera este pasaje, por cómo se nos enseña que la verdadera riqueza yace en el instante, en el momento, en el amor, en la pureza y autenticidad del individuo. Llega simplemente rodeado por animales, ahí con sus dos padres, custodiándolo lo mejor que pueden. Acuden los reyes de Oriente, los pastores y demás a poder tributarle. Y me parece un pasaje que, bueno, en ningún otro libro he encontrado tal cual. Y donde esta humildad, esta belleza espiritual, pues deslumbra a quien la está atestiguando como lector. Posteriormente llegas a todos los evangelios, que hay que recalcar pues, que cada uno de los evangelios está escrito de una forma muy distinta y cuya calidad de escritura también varía mucho, lo cual también le confiere a la Biblia nuevamente un valor hermoso, suntuoso a nivel literario, filosófico, incluso también de narrativa, podríamos decir, porque cada evangelio está escrito de manera distinta. Por ejemplo, el que encontramos más, eh, o mejor redactado, mejor dicho, podría ser el de San Lucas, ya que él era un erudito que no atestiguó propiamente estos acontecimientos, pero los fue recopilando de distintas fuentes, que también es algo maravilloso a la hora de analizar este texto. Bueno, a los amantes de la literatura, de la traducción y de este tipo de ámbitos tan cercanos, van a encontrar, bueno, unas sorpresas increíbles al momento de cómo se fue construyendo la Biblia. Eh, una historia que hay que recalcar fue examinada y fue construida por próceres de la historia que eran pues propiamente sacerdotes o estudiosos de la Biblia o de la religión, ¿no? Nuevamente encontramos que hay gente pues creyente, gente con fe que contribuyó de una manera exorbitante a la historia de la humanidad.
Nuevamente, dejemos de polarizar todas estas cosas, ¿no? Decir la gente creyente pues es ignorante por naturaleza, como muchos piensan hoy día de manera radical. Obviamente que no. Y bueno, el primer ejemplo que les puedo poner es Dostoyevsky, el maestro de la literatura, que era un ferviente creyente. Bueno, ¿acaso alguien lo va a llamar un ignorante? Creo que sería algo bastante errado. Pero bueno, la historia de la constitución de la Biblia es también una cosa maravillosa que, bueno, quizá aborden otro video, quizá no, si ustedes lo quieren investigar, se van a quedar apabullados. Pero bueno, los evangelios, su contenido rebosa vida. Eh, Cada uno de sus pasajes está dotado de una moraleja, de cierta forma, de una reflexión que al menos desde una perspectiva espiritual creo que a mí por así decirlo, empleando ahora, como les digo, términos anacrónicos, pues me deconstruyó en muchos sentidos y me ayudó a construir nuevas formas de entender la vida. ¿Qué es lo que pregona Jesucristo? Tal cual te lo enseñan en algunos ámbitos, y es lo que la iglesia se ha olvidado completamente: el amor incondicional, la absoluta y total misericordia, el hecho de jamás tener que juzgar al otro y aproximarte a los demás desde una óptica mucho más humana, incluso pues como son todos, ¿no? Tus hermanos y tus hermanas. El pasaje, bueno, dos de los pasajes que a mí más me deslumbran son cuando le lava los pies a sus discípulos. Digo, el Dios del universo, el Rey de todo, llega y en lugar de que a él estén untando los pies y siendo alabado por todos, en realidad él se somete al cuidado de los demás y se postra frente a otras criaturas mortales para enseñar lo que es el verdadero amor y la humildad. Por otra parte, este pasaje maravilloso que para mí es, creo, uno de los 5 más significativos y hermosos de toda la Biblia, que es cuando los fariseos y los demás grupos que están, bueno, con una perspectiva nuevamente más anquilosada respecto a la doctrina de Dios, llegan y le presentan a una prostituta y le dicen, pues la ley nos ha dicho desde hace mucho que tenemos que dilapidarla y hacerla perecer bajo nuestra furia. Y ese pasaje es increíble porque no te lo detallan del todo, pero uno se lo puede imaginar, o al menos yo me lo he imaginado después de analizar varios pasajes de otras obras. Como Jesucristo, incluso te lo dice la Biblia, él está como en la arena jugando, creo, con su propia saliva, algo así, como un niño, como si fuese una criatura infantil, pura, maravillosa. Y ni siquiera los voltea a ver en un inicio, está así como diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué estás juzgando a los demás? Y creo que es hasta después que ellos reiteran en su discurso de odio que él les hace caso propiamente, los pela, diríamos aquí en México, y es este famoso pasaje de, bueno, que tire la primera piedra, perdón, quien esté pues totalmente libre, ¿no? De omisión. Nadie puede hacerlo y entonces el mensaje que nos entrega es clarísimo. El amor incondicional y el perdón deben estar siempre sujetos a nuestro corazón, que es lo que inspiró nuevamente a Dostoyevsky para escribir sus obras más universales y enseñarnos que este tipo de valores no pueden ser abandonados, porque si no caemos en lo que hoy día estamos viviendo, en un monologismo eh, de lo más tosudo y de lo más perjudicial, en un egoísmo que ya sobrepasa las fronteras y nos está destruyendo a nivel no solo individual, no solo social, sino hasta planetario. Um, todos los pasajes de Jesucristo, bueno, el Evangelio creo que es uno de los textos a los que más se aproximan incluso los propios creyentes. Yo los invito a analizarlos desde una perspectiva muy espiritual, que se deshagan de muchos de los dogmas que nos han inculcado en los niños y se aproximan a Jesucristo como lo que es una figura de eterno amor, de incondicional misericordia, que ha venido a pregonar el absoluto perdón hacia todos. Em, Después creo que abordaré en el siguiente video, porque este ya quedó algo largo, cómo es que para mí el segundo personaje después de Jesucristo más importante de la Biblia, o el que más maravillas pregona, es San Pablo. Voy a abordar acerca de cómo este hombre nos enseña a través de las palabras de Cristo que muchas de las directrices en que está montada la iglesia son en realidad falaces
y que lo único que importa pues es esta praxis asidua, constante e incondicional del amor. Para cerrar este video, quisiera invitarlos de verdad a aproximarse a este texto, a tener una idea más clara, más propia de él, que puedan formularse sus propias teorías, sus propias preguntas y aciertos respecto a todo lo que este texto ha significado para la humanidad. Y como les dije en el segundo apartado, en el segundo video que voy a subir, va a venir este contenido respecto a en qué consiste el verdadero mensaje de la Biblia a partir de una figura tan predominante como lo es San Pablo. Mientras, déjenme en los comentarios qué han opinado, qué encuentran en este texto, qué le discuten, qué le ven de aciertos. Y bueno, los dejo con esta reflexión. Espero que se encuentren muy bien. Saludos.